Hola a todos, bienvenidos a Lift, una vida exaltando a Dios. El día de hoy estamos culminando nuestra serie Pecados Respetables. Ha sido una serie que definitivamente nos ha ayudado a entender y a comprender lo que Dios busca de nosotros, lo que Dios desea que nosotros hagamos en el aspecto de encontrar esas cosas que son pecados tal vez que se consideran como normales o del día a día, o tal vez actitudes que no se consideran como malas por lo mismo que son del día a día, pero que en realidad no son para nada agradables a Dios. Es por eso que nosotros tenemos que estar activamente identificando estas cosas y trabajar en ellas, pedirle la ayuda al Espíritu Santo, pedirle ayuda a Dios para que nos ayude a ser sanados, a ser transformados para cada día ser más a la imagen de su Hijo, Cristo Jesús. Y hoy llegamos a la conclusión. Entonces, antes de entrar a la conclusión, hagamos una breve oración solo para entregarle este tiempo al Señor y que sea Él el que hable a nuestro corazón y sea sembrada su palabra. Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder escuchar tu palabra, de poder aprender más acerca de ti. Te damos gracias de la palabra que tú has revelado en la Biblia, Dios Todopoderoso. Te pido, Padre, que en esta oportunidad tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, que éstas puedan dar fruto, Dios Todopoderoso, que las podamos aplicar, que podamos meditar en ellos, Dios Todopoderoso, y que sean ríos de agua viva en nuestra vida, Padre eterno. Yo te lo pido, Señor, te pido que toda distracción sea quitada de nosotros para enfocarnos totalmente y plenamente en este mensaje, en lo que tú quieres hablar y tú quieres enseñar. Te pido, Padre, que toda palabra sea de ti y que no sea nada de mí. Te lo pido en el Padre Santo de tu Hijo, en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Así como estábamos mencionando, en esta oportunidad es la conclusión de esta serie, Pecados Respetables. Pero hemos hablado, pues obviamente, de cómo hemos identificado ciertas actitudes que no van acorde a Dios, y hemos dado también cómo combatirlas o cómo trabajarlas. Pero todos esos medios, digamos, de trabajo, si lo queremos, digamos que son los efectos que surgen después, una vez nosotros hayamos recibido el remedio, o bien la medicina. Es como cuando tú tienes un dolor de cabeza, tú te tomas la pastilla, ¿sí? Y ahí la pastilla surge el efecto en que te va sanando, o por lo menos te va quitando el dolor de cabeza. Es lo mismo para lo que estamos hablando ahorita. Tú no puedes venir y esperar el efecto de transformación o de sanidad si tú no te tomas la pastilla. Y en este caso vamos a hablar sobre cuál es esa pastilla que nosotros tenemos que tomar o qué es eso lo que tenemos que recibir para que podamos nosotros combatir con estos pecados respetables que pueden haber en nuestra vida. Pero para empezar, quiero ir a 2 de Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo vamos a dejar aquí. No voy a meditar tanto en ello, pero vamos a volver a este versículo un poco más al final. Si se humillare mi pueblo, ¿sí?, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese es el proceso principal. Ahí sí que ese es el proceso principal de qué es lo que ocurre cuando nosotros decidimos tomar el remedio y dejar que este tome efecto en nuestras vidas. Y para ello vamos a hablar acerca de Pablo. Pero antes que Pablo fuera Pablo, él se llamaba Saulo. Y Saulo no era lo que conocemos ahora de Pablo, o conocemos, sí, acerca de Pablo hoy en día. Saulo era muy diferente.
Era muy distinto. Y muchas veces, ahí sí que uno toma en cuenta cómo inició, pero a veces uno se se enfoca más en cómo terminó. Pero dentro de cómo empezó y cómo terminó, en ese lapso en medio hubo un proceso de transformación. Y eso es lo que quiero que empecemos a ver. Entonces, vamos a ir a Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Y dice esto: al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saúl. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vamos a Hechos 1:3 y dice: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban, y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Hechos 9:1-2. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Entonces, Saulo, antes de convertirse en Pablo, era alguien que perseguía a la iglesia. ¿Sí? Y tal vez nosotros, ahí sí que la mayoría de nosotros podría decir, no nos identificamos con Pablo con respecto a eso. No nos identificamos como alguien que, yo persigo a la iglesia, o yo voy en contra de la iglesia. Es más, tampoco podríamos decir que somos personas que estemos de acuerdo con la muerte de alguien específicamente. Entonces, estas cosas puede que nos digan, pues yo no me identifico con Pablo, ¿verdad? Porque voy a estar hablando un poco acerca de Pablo. Y tal vez incluso en nuestra mente podemos llegar a pensar en aquellos, como hemos hablado durante toda esta serie, aquellos pecados graves, aquellos pecados que son bastante llamativos, que llaman bastante la atención. La corrupción, tráfico de blancas, prostitución, podríamos hablar de asesinatos, todo ese tipo de cuestiones que son, como hemos hablado, así, grandísimos. Y nunca nos enfocamos en aquellos pecados chiquitos que son los que hemos visto en esta serie. Bueno, chiquitos, pues, pero por lo menos no tan evidentes o normales del día a día. Pero Pablo, ¿sí?, viene y él empieza a vivir un proceso de transformación. Es más, hay una parte en donde ya son, podríamos decir, los últimos días de Pablo, y él hace una gran aclaración que a mí me gusta mucho, donde él está explicando: miren, a lo que yo era antes, yo hoy ya no lo soy. Y vamos a ir a 1 Timoteo 1:12-15. Y dice: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia, porque lo que hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Entonces, aquí estamos viendo una frase muy puntual, algo bien puntual. Y es que Pablo decía aquí: aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Aquí él está hablando, miren, antes yo era de esta forma,
Antes yo era de esta manera. Antes esto era lo que yo hacía. Pero en otras palabras, lo que él empieza a decir después, dice, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia y mi incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Entonces, en otras palabras, que miren, así era yo antes, pero me topé con esto. Me topé con Cristo Jesús, me topé con la gracia del Señor. Y dice después, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pablo, en otras palabras, está diciendo, miren, ¿por qué yo ya no soy blasfemo? ¿Por qué ya no soy perseguidor? ¿Por qué yo ya no soy agresor? Porque vino el día en que a mí, pues obviamente Cristo se me apareció, pero se me enseñó el Evangelio de Cristo Jesús. Se me enseñó de la obra de Cristo Jesús, de su vida, su muerte y su resurrección. Y mediante esto, esta fue mi base para mi transformación. Pablo fue capaz de venir y vivir y ser transformado plenamente porque la píldora, la pastilla o el remedio que él recibió fue el Evangelio de Cristo Jesús. Y si nosotros no tomamos si nosotros no recibimos el Evangelio, si nosotros no tomamos el Evangelio, no vivimos conforme al Evangelio, no vamos a poder vivir los efectos de una vida que Cristo nos da, o ese proceso de santidad que Cristo establece que nosotros tengamos que caminar. Si nosotros no recibimos el Evangelio, es imposible. Porque entonces nunca vamos a ser transformados, nunca vamos a ser cambiados a la manera que Cristo desea o a la manera que Dios desea que nosotros seamos transformados. Entonces, la base del Evangelio, la base de esta transformación es el Evangelio. ¿Y cuál es el problema? Miren, y el Evangelio no es que el Evangelio tenga problemas, pero la recepción del Evangelio sí tiene un par de, podría decir, problemas de cómo la gente recibe el Evangelio. Y muchas veces aquí quiero hablar acerca de los que ya estamos en Cristo, los que son creyentes, que muchas veces el Evangelio se toma como algo que no es para mí, sino que es para aquellos que no conocen a Cristo todavía. No es para mí porque yo ya recibí esta introducción cuando acepté a Cristo. No es para mí porque yo ya no peco. Es más, es con esta última. Todos somos pecadores. El Evangelio específicamente es para pecadores. Y todos nosotros somos pecadores. Todos hemos caído en pecado y todos caeremos en pecado. Y todos constantemente estamos pecando. La palabra dice en 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, si nosotros queremos decir, no, yo ya no peco, si yo no, mira, pecados respetables, pero eso no, yo no peco, si esas cosas yo no hago, yo no caigo en nada mal. Aquí está diciendo, el que diga que no peca, es un mentiroso. El que diga que no peca, es un mentiroso. ¿Sí? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, como estaba diciendo al principio, el Evangelio muchas veces la gente lo toma que ya está dentro de la iglesia como esto es para los que no conocen a Dios, a los que necesitan ser salvos. El Evangelio es un curso introductorio. Cuando yo empecé a tomar mis primeros pasos, ahí es donde el Evangelio yo lo aprendí. Pero solo hasta ahí, vamos, eso solo era una introducción. Ahora ya el Evangelio ya no es nada para mí. O a veces podemos decir, bueno, por este último ejemplo, yo no tengo pecado, yo ya no peco más porque ya estoy en Cristo Jesús, ¿verdad? Y esas son cosas erróneas acerca de la forma en que se maneja el Evangelio. Es más, nosotros deberíamos vivir una vida en el Evangelio, constantemente con el Evangelio presente en nuestra mente, presente en nuestro corazón, presente en nuestra vida en todo momento. No solamente en el principio cuando no lo conocemos, sino que deberíamos de vivir una vida en el Evangelio, centrada en el Evangelio. Si nos damos cuenta en el Nuevo Testamento, vamos a ver que hay muchas exhortaciones. Mejor dicho, voy a cambiar mis palabras. En el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar que lo que hallamos es exhortaciones para nosotros ser transformados.
Pero todas estas exhortaciones, por ejemplo, las cartas, los hechos, el Apocalipsis, todo esto, ¿por medio de qué surge? De la obra de Cristo, del Evangelio. De esto es donde nacen todas las cartas y las epístolas, y entonces cuando nacen todo esto, basado en lo que es el Evangelio, todas ellas te va a llegar un momento donde va a decir, nos exhorta a ser más como Cristo, nos exhorta a ser santificados, nos exhorta a ser renovados, a ser transformados. En ningún lugar tú vas a ver que te diga, acepta a Jesús y vive tu vida como eres. No cambies, todo está bien, no hay problema. No, vas a encontrar exhortaciones de transformación. Dejen esto, ya no sean como aquello. La vida pasada quedó en el pasado, ahora tienen que vivir una vida nueva. No siembren más para el pecado, no siembren más para la carne, sino que siembren para el Espíritu, que es vida eterna. O sea, todo. Pero la base de todo esto es el Evangelio. Y el Evangelio también es porque estamos hablando de que deberíamos de vivir centrados en el Evangelio. Entonces esto significa que el Evangelio también tiene una acción en nuestra vida, ¿sí? Y tal vez habría que pues profundizar más acerca del Evangelio. Porque a veces uno se queda solo con Juan 3:16, y como yo siempre he dicho, Juan 3:16 es hermoso y es posiblemente el centro de un gran resumen de lo que es el Evangelio. Pero el Evangelio es mucho más profundo que Juan 3:16. Y cuando nosotros conocemos la profundidad del Evangelio, que justamente eso es conocer el Evangelio, conocer la profundidad, la totalidad de la obra de Cristo en su vida, muerte, resurrección, y cómo Él al día de hoy sigue trabajando por medio del Espíritu Santo a favor de nosotros. Pero eso es inmensamente profundo. No es solamente algo así como, sí, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y si lo dejamos ahí, estamos limitando lo que es el Evangelio. Pero veamos cómo es el Evangelio en acción, ¿sí? Número 1, trabaja en nuestros corazones para que podamos ver nuestra maldad. Trabaja en nuestros corazones para que podamos ver nuestra maldad. Número 2, nos prepara para enfrentar nuestro pecado. Pero no solo eso, sino que también nos libera para hacerlo. O sea, nos prepara para enfrentar nuestro pecado, pero no solo nos prepara, sino que también nos da la libertad para poder hacerlo. En otras palabras, es como si fuéramos a hacer una rebelión, ¿sí? Así como cuando ustedes ven que a veces en las películas, digamos que los esclavos son libres y empiezan a decir como, no, yo ya no quiero más esclavitud, y se hacen como una rebelión y pelean contra aquellos que viven, que someten a las personas a esclavitud. Pues es exactamente lo mismo, porque nosotros somos esclavos del pecado, pero cuando Cristo vino, Él pagó el precio de la libertad. Entonces ahora somos libres, pero somos libres para poder pelear también contra el pecado. Por eso nos prepara para ello y nos libera para hacerlo. Y número 3, el Evangelio nos motiva y da la energía para enfrentar nuestro pecado. En otras palabras, es algo que nace del corazón hacerlo. No es algo que yo diga, ay no, qué aburrido es esto. ¿Va? Yo no quiero hacer esto, pero ni modo, toca hacerlo. Eso no es el Evangelio. El Evangelio nos motiva y da energía. Es algo que surge en nosotros, decir, no, yo ya me di cuenta que esto es malo y yo no quiero hacerlo más, porque yo sé que esto es ofensivo para Dios. Entonces yo ya no lo quiero hacer más. Quiero dejar este pecado atrás. Le quiero poner un fin. Entonces ya no se siente como carga, sino se siente algo como que dentro nuestro, como un deseo, un anhelo, un querer enfrentar ese pecado y dejarlo atrás. Entonces esto es así, es como acciona el Evangelio en nuestra vida. Por eso el Evangelio es tan primordial que sea lo principal en una vida de santificación, porque la vida de santificación es justamente eso. Es reconocer nuestra maldad, es prepararnos para trabajar con esa maldad y luego vencer esa maldad. La santificación sin el Evangelio es una carga pesada. Es una carga pesada. Y no es una carga que pues obviamente sigue siendo carga, pero liviana. No es una carga liviana, es una carga que da gusto llevarla. Es decir, yo llevo aquí mi cruz. Sí, pesa, pero estoy a gusto porque sé que esto es para mi bien.
sino que posiblemente seremos como aquellos de que nos ponen la cruz forzosamente y uno quiere llevar, es como, es que yo no la quiero cargar. Pero aquí es al revés, llevamos nuestra cruz y lo hacemos de una manera, pues, de buena gana, de buena manera. Entonces, ¿cuáles son los efectos del evangelio? Ya lo vimos en acción y es muy similar a lo que es el evangelio en acción. Pero una de ellas es, dispone nuestro corazón para aceptar que somos personas necesitadas de Dios todos los días de nuestra vida. Necesitamos a Dios todos los días. Eso es un efecto del evangelio que nos dice, mira, vos necesitas de Dios todos los días de tu vida. No hay un instante en donde tú no necesites de Dios. Porque es mediante el poder de Dios que tú puedes vencer al pecado. No es por tus propias fuerzas, sino que es las fuerzas de Dios. Entonces te da a entender y decir, yo necesito a Dios todos los días de mi vida. No solo los domingos, no solo los días que hay Lift, no solo los días donde hay una reunión, sino que todos los días de mi vida yo necesito al Señor. Al reconocer nuestra maldad nos hace sentir culpables, porque al final es lo que somos, y este sentimiento es terrible. Sí, y muchas veces lo intentaremos encubrir, callarlo o ignorarlo, pero también necesitamos recordar que si lo confesamos, nuestros pecados, Él nos perdona. O sea, al reconocer nuestra maldad, ¿sí?, nos hace sentir culpables. Y eso es lo que mucha gente detesta. Eso es lo que mucha gente no le gusta. Que les hace sentir culpables. Porque ustedes, si alguna vez han sentido culpa, sabrán que es terrible sentir culpa. La cuestión aquí con Dios es de que vamos a sentirnos culpables porque le hemos fallado a Dios. Y al final es porque somos culpables. Somos culpables por lo malo que hacemos. Somos responsables por lo malo que hacemos. Entonces esta culpa, y aquí es donde hay una línea muy delgada, porque la misma culpa que nos puede hacer sentir el evangelio es una herramienta que Satanás puede utilizar para apartarte a ti de Dios. Pero por eso es tan importante que nosotros tengamos claro de que sí, vamos a tener una culpa, pero podemos tener la misma libertad de venir, confesárselo ante Dios y que Él perdonará nuestros pecados. Él perdonará nuestras ofensas. En Salmo 32, 1-5 dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces, como estamos viendo acá, Dios perdona nuestros pecados. Me gusta primera de Juan 1:9. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿vamos a sentir culpa? Sí. Pero no dejemos que esa culpa se convierta en un impedimento para acercarnos a Dios. Porque Dios Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero nosotros tenemos que tener la libertad para irlos a confesar. ¿Y por qué? Tal vez sería bueno responder, ¿por qué esta gran gracia? ¿Por qué este gran amor? ¿Por qué esta gran misericordia? ¿Por qué Dios no me inculpa de mi pecado? ¿Sabes? Yo al principio tuve muchos, en mi inicio con el caminar con Cristo, a mí me costaba aceptar esto. Porque la culpa era como, Señor, yo hice esto malo, yo debería ser castigado. Ahí sí que, como dice el dicho, yo debería ser pagado con la misma cara de la moneda y no con la otra, como tú haces. Yo te pago mal y tú me pagas bien. ¿Va? O sea, yo estoy pecando y ¿por qué tú me sigues mostrando amor? Uno podría decir, ¿pero por qué?
¿Por qué, Señor, no me inculpas de este mal que yo hago? Porque es una deuda que Él ya puso sobre Cristo Jesús. Porque Él lo hizo, Él esa carga del pecado, Él puso esa carga sobre su Hijo, Cristo Jesús. En Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartábamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Y saben, no solo se trata de reconocer nuestra maldad, porque uno podrá decir, ay no, Señor, reconozco que he hecho malo, perdóname, y no hacer nada al respecto. Podría yo venir y decir de alguien, mira, cometí esta ofensa contra ti, perdóname. Y ustedes sabrán que hay gente que te dice perdón y lo vuelve a hacer. Y de ahí te vuelve a pedir perdón y lo vuelve a hacer. Y te vuelve a pedir perdón y lo vuelve a hacer. Y nunca cambian aquello que es ofensivo. Entonces es lo mismo nosotros con Dios. No se vale solo venir, Señor, hice esto, perdóname. Y mañana regreso, Señor, hice esto, perdóname. Y mañana regreso y Señor, hice esto, perdóname. Y así toda mi vida. Es de reconocer nuestro mal y trabajar y corregirlo. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sí? El único pecado contra el cual podemos luchar es el que ha sido confesado y perdonado. Si nosotros nunca confesamos el pecado, realmente no tendremos esa libertad para pelearlo, para enfrentarlo. Si nosotros queremos vivir en una forma escondiéndonos, así como Adán y Eva que se desobedecieron, lo primero que hicieron fue esconderse. Si nosotros vivimos escondiéndonos, jamás podremos enfrentar el pecado. Es por eso que lo necesitamos confesar y sacar la luz y decir, Dios, este es mi grave error. Este es lo malo que yo he hecho. Y vamos a recibir por parte del Señor, ¿sabes qué? Te he perdonado. Ya, no me recuerdo de ello. ¡Pum! Borrado. Te perdono. ¿Va? Y mediante eso, pero también me va a decir, ve y no peques más. Así como Jesús decía, ve y no peques más. Y eso es lo que yo voy a recibir. Y ese ve y no peques más es, bueno, ya sabes que esto está mal. Ahora, si ves que es un problema que pues ahorita te diste cuenta, es tiempo de trabajar y corregirlo. Y ya no hacerlo más. Entonces, el único pecado por el cual, el único pecado contra el cual nosotros vamos a poder enfrentar es aquel que ha sido confesado y perdonado. Y esto al final del día se convierte en un círculo. Porque entonces vengo y digo, Señor, yo de verdad necesito de ti. Necesito de ti, Señor, para vencer esto. Necesito de ti, Señor, para vencer esto. Necesito de ti, de que tu Espíritu Santo me revele todo aquello que está mal en mí, que necesita ser cambiado y transformado. Y cuando salga a luz, nos vamos a dar cuenta, vamos a decir, Señor, te he fallado. Y nos vamos a sentir culpa, y vamos a sentir una carga sobre nosotros, pero también en ese momento es de recordar, pero sé que el Señor me va a perdonar. Y es donde puedo venir delante de su presencia y decir, Señor, he pecado contra ti. He fallado. Perdóname. Y el Señor me va a decir, te perdono, ve y no peques más. Es un círculo. Y así vamos, y eso es prácticamente vivir en el Evangelio. Ese es el efecto que debería tener nuestra vida, el conocer el Evangelio. Si tú no tienes este círculo, entonces es muy difícil que yo te pueda decir, tú estás viviendo en el Evangelio. Porque el Evangelio es esto. Ese es el efecto que produce a nosotros al tomar esa píldora que se llama el Evangelio, y es el efecto que produce en nosotros. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si yo me arrepiento, si me humillo, ¿sí? Como dice aquí, me convierto a mis malos caminos,
Entonces Dios oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados y sanará su tierra. Y este versículo, solo para dar un poco más de contexto, está hablando acerca del pueblo de Israel y ellos, y pues prácticamente sanando la tierra de Israel para ellos volver de donde ellos estaban cautivos. Pero aquí es lo mismo, es el mismo proceso, solo que si cambiamos sanaré su tierra es sanaré su corazón, sanará nuestras vidas. ¿Y por qué usar este término de sanar? Porque el pecado, así como el cáncer, así como el SIDA, así como otras enfermedades que nos pueden matar, el cáncer es una enfermedad que no solo nos va a matar físicamente, sino que también nos va a dar una muerte eterna. Y de esa muerte eterna, es lo que Dios nos quiere evitar. Es de eso de lo que Dios nos quiere salvar. Dios no quiere que tengamos una muerte eterna. Él quiere que tengamos vida eterna. Pero nosotros vamos a tener una muerte eterna si nunca tomamos ese remedio o esa medicina que es el Evangelio. Si nosotros vivimos constantemente en el pecado, vamos a estar enfermos. Y mucha gente no sabe que está enferma en ese aspecto. Y llegará el día en donde van a morir. Suena duro, suena terrible. Y es que lo es. Y es la verdad. Y si no quieres tomar esa verdad, pues entonces te falta conocer el Evangelio más profundamente. Porque esa es la verdad. El pecado es una enfermedad que entró en nosotros y que nos mata. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero el día llegará en que nos mata físicamente y nos matará también eternamente. Y de eso es lo que Dios nos quiere salvar. Y entonces de esto es lo que Él nos quiere sanar nuestra vida del pecado. Y este proceso de sanidad durará toda nuestra vida aquí en la tierra. Y terminará, sea lo que pase primero. Es que nosotros muramos o que venga Cristo Jesús. Pero de algo está seguro. Si morimos antes, cuando venga Cristo Jesús, en ese día seremos completamente sanados. Y eso es lo maravilloso de esto. Que si nosotros tomamos esa medicina que es el Evangelio y vivimos con esos efectos, ahí sí que tomamos todos los días como si fuera tal vitamina, ¿verdad? El Evangelio va a producir esos efectos en nuestra vida para que al día final Cristo venga y nos sane por completo. Y más allá de decir, bueno, esto suena tan complicado porque es un proceso, Dios está con nosotros y no contra nosotros. Romanos 8:31 dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? En este proceso, gloria a Dios porque Él está con nosotros. Él no va en contra de nosotros. Y te voy a leer algo que a mí me encantó, que escribió Jerry Bridges en su libro Pecados Respetables, que es donde tomamos prestado el título para esta serie. Y dice, no estamos solos en la lucha contra el pecado. Dios no nos está mirando desde su trono celestial diciendo, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo comenzarás a erradicar ese pecado? Más bien, Él viene a nuestro lado diciendo, vamos a enfrentar este pecado. Pero mientras tanto, quiero que sepas que no te acuso por él. Dios ya no es nuestro juez, ahora es nuestro Padre Celestial, quien nos ama con un amor infinito generado en Él mismo, a pesar de nuestros pecados. Y esa seguridad nos motiva y anima a enfrentar nuestras iniquidades. Y aún hay más, la seguridad de que Dios ya no nos inculpa de pecado, que Él está con nosotros en nuestra lucha contra nos produce una mayor gratitud por lo que Él ya ha hecho y está haciendo a favor nuestro a través de Jesucristo. Este doble efecto de ánimo y gratitud produce en nosotros el deseo de enfrentar nuestro pecado. No nos equivoquemos. Resolver esto no es opción. El mandato es que hagamos morir el pecado en nosotros. Es un deber que tenemos que cumplir, pero el deber sin el deseo se convierte rápidamente en arduo trabajo. Y esto es lo que mencioné hace un rato. Si nosotros lo queremos hacer con nuestra fuerza, es una carga que no será gustosa llevar. Es una carga que va a ser molesta. Pero Él es el que obra en nosotros para que esto sea algo, no se sienta pesado,
sino que sea algo que nazca en nuestro corazón. Continuando dice, la verdad del Evangelio reafirmada en nuestros corazones todos los días es la que produce en nosotros el deseo de cumplir nuestro deber. El Evangelio enciende el fuego de nuestra motivación para enfrentar nuestros pecados respetables y sutiles, y Él mismo nos mueve a procurar cada día ser lo que ya somos ante los ojos de Dios. ¡Qué maravilloso! Me encanta esto, porque esto es el efecto del Evangelio en nuestras vidas. Y que Dios en este proceso, no una vez nosotros tomamos ahí sí que la pastillita del Evangelio, Dios es el que está haciendo la obra en nosotros. Y eso es lo más maravilloso que podemos saber. Que Él no es, como dice Jerry Bridges, no es que Él sea ya un juez para nosotros, sino que ahora es un padre, y es un padre que busca nuestro bien, que busca que seamos mejores, que busca que seamos más y más semejantes a su Hijo. Esto es maravilloso. Si esto a ti no te toca el corazón y te hace decir gloria a Dios, alabado seas tú y exaltado seas en todo tiempo, de verdad yo no sé qué más te puede motivar, porque esto es la base del Evangelio, de saber que hay un Dios que hizo su obra y que nosotros no hicimos nada, ni lo buscamos, pero Él lo hizo, lo entregó, lo regaló, y ahora es un camino que Él nos da para poder tener vida eterna. Y quiero terminar con esto. Hebreos 10, versículo 12 al 18 y 26 al 31. Que dice, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también al Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón, y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio, y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. O sea, aquí hay algo. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Esto en otras palabras, y lo que dice después todavía es mucho más fuerte, pero en otras palabras lo que está diciendo aquí es, si tú ya conoces que hay cosas que tienes que cambiar a ti, tú ya no puedes continuar deliberadamente pecado. Si a ti se te ha sido revelado el Evangelio, tú no puedes vivir y continuar viviendo una vida como si nunca hubieras escuchado el Evangelio, como si fuera por poca cosa. Porque ya no hay más otro sacrificio, ya no es como que, Jesús murió hoy, hace 2000 años, y hoy, y nuevamente volverá a morir. Dentro de 2000 años otra vez. No. Cristo vino una vez por todas. Pero nos deja esta revelación, y que si nosotros la recibimos, nosotros la reconocemos y la tomamos, tenemos que vivir conforme a ella. No la podemos ignorar, porque ahí es donde dice después, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? En otras palabras imagínense el pecado de aquel que se le fue predicado el Evangelio, así que vamos a tomar un ejemplo de Matrix. Se le dan aquí las dos manos con la pastilla azul y la pastilla roja, ¿verdad? Así como vivir tu vida normal o vivís conforme al Evangelio. Y es así como, aquí está el Evangelio.
y él decide tomar la de seguir su vida normal. Esta persona ha despreciado totalmente a Cristo Jesús. Y eso es el único pecado que es imperdonable. Cuando la palabra dice, aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no es tanto de venir y hablar cosas en contra. El blasfemar contra el Espíritu Santo es esto, de que conoces la verdad y no aceptaste a Cristo Jesús. Es más, lo despreciaste totalmente, lo rechazaste. Ese acto tan glorioso que hizo Cristo en la cruz, que fue tan doloroso, pero glorioso para nosotros, es despreciado totalmente. Necesitamos vivir una vida conforme al Evangelio, porque eso es la base de una transformación. Esa es la base donde nosotros podamos ir muchos años en el futuro y decir, fíjate vos que yo antes era esto y lo otro, pero por la gracia de Dios, por aquel mensaje que yo recibí, que Cristo vino y vino a salvar a todos los pecadores. Cristo vino, murió y resucitó para dar vida a todos aquellos que eran pecadores. Por eso yo he sido transformado. Eso es el Evangelio. ¿Por qué no cierras los ojos donde tú te encuentres? Y ora al Señor y de verdad, si tú no conoces el Evangelio de una manera profunda, yo te invito a que lo hagas. Aquí en Lift, nosotros vivimos y tenemos de base el Evangelio. Tenemos un curso que se llama Mis Primeros Pasos, en donde si alguien si hay incrédulos, por decirles un nombre que nunca han conocido, nunca han escuchado, ahí escuchan el mensaje, e incluso algunos que ya son creyentes de mucho tiempo, pero nunca lo han tenido tan claro y tan profundo, aquí también se les da. Porque sabemos que el Evangelio es vital en nuestras vidas, es la base de una vida cristiana. No puede haber una vida cristiana sin realmente tener una base en el Evangelio. Puedes decir, pero yo aquí estoy cristiano 20 años y no sé nada del Evangelio, ¿va? Puede ser como ese tipo de piedra, ¿sí? Que cuando la agarras y la presionas, se rompa. No eres una arena, porque no es como que no conozcas. Tú conoces, pero agarra una piedra, la aprieto y se rompe. Y no eres como esa piedra que incluso a veces uno lo quiere apretar y uno se para siendo lastimado. Es por eso que Cristo dice, hagan su casa sobre la roca, porque esta jamás será destruida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias por ese mensaje, esa revelación que tú has puesto en nosotros, que es tu Evangelio, que es esa obra completa de Cristo mediante su vida, muerte, resurrección, y cómo al día de hoy tú sigues obrando a nuestro favor mediante el Espíritu Santo para que podamos ser sanados de esto que es el pecado, y que llegará el día final en el cual nosotros seremos sanados completamente de ello. Yo te doy gracias, Padre, te exalto y te glorifico porque grande eres tú y toda gloria y honra sea a ti, porque solo tú fuiste capaz de hacer esa obra. Solo tú tuviste el amor de entregar a tu Hijo para que todo aquel que en Él crea pudiéramos nosotros tener una vida eterna. Te doy gracias, Señor. Yo te pido, Padre eterno, que podamos ser nosotros personas que transmitan el Evangelio, que compartamos el Evangelio. Y si no conocemos el Evangelio, que nazca en nosotros el deseo de conocerlo lo más profundo para así poder edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo Jesús. Yo te pido, Señor Jesús, que tú seas nuestra fortaleza, que tú seas siempre, Dios Todopoderoso, a quien nosotros recurramos en nuestros momentos de necesidad, en nuestras batallas contra cada pecado que se podría haber considerado como normal, pero nos damos cuenta que no lo es. Que tú reveles en nuestra vida, Padre eterno, todo aquello que necesita ser cambiado y transformado para que seamos cada vez más a la imagen de tu Hijo amado Cristo Jesús. Yo te lo pido, Señor Dios Todopoderoso. Y te doy gracias, Dios, por esa obra maravillosa que tú hiciste. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gloria a ti. Gloria a ti hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos, Padre. Yo te doy gracias en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.